Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Casos X. El caso de hoy nos arrastra por un camino oscuro lleno de misterio y desesperación, donde la juventud y la esperanza chocan con un final trágico y cruel. En medio de este torbellino de incertidumbre, nos encontramos con Leah Porter, una chica que una vez irradiaba vitalidad, pero que de repente se vio atrapada en un ciclo peligroso de adicción, relaciones tóxicas y una desaparición que dejó más preguntas que respuestas. Leah Porter creció con su familia en Pueblo, Colorado, una de las ciudades productoras de acero más grandes de los Estados Unidos. A pesar de los índices de criminalidad relativamente altos de la ciudad, Leah tuvo una infancia feliz y cercana a su familia. Desde pequeña, tenía el don de alegrar a todos a su alrededor. Durante su infancia, solía disfrazarse y crear sketches que presentaba a amigos y familiares, quienes siempre la apoyaban con entusiasmo en todas sus actividades. Estas presentaciones generaban momentos preciosos para la familia Porter, que luego se convertirían en recuerdos muy queridos. La unidad familiar de los Porter era especialmente notable en la relación entre Leah y su hermano mayor Max. Incluso antes de que ella naciera, un joven Max ya mostraba una emoción palpable por la llegada de su hermanita. Era evidente desde los primeros momentos que esa relación sería muy especial. A medida que crecían, amigos y familiares los describían como mejores amigos, prácticamente inseparables. Compartían el mismo grupo de amigos locales y su vínculo solo se fortaleció durante sus años de secundaria en la escuela secundaria Cotopaxi. Leah, quien era un estudiante promedio, disfrutaba de la compañía de la multitud artística y escuchaba música electrónica. Como muchos adolescentes de su edad, le encantaba capturar cada momento de su vida en su teléfono. Cuando llegó el momento de que Max fuera a la universidad, Leah estaba ansiosa por acompañarlo. Así, tras su propia graduación, decidió seguir los pasos de Max, estudiando el mismo curso de terapia de masaje en la misma universidad. Al principio, la vida universitaria fue prometedora para la joven Leah. Según quienes la conocían, disfrutaba de su clase y estaba entusiasmada con su futura carrera. También tenía facilidad para hacer amigos, como siempre. Sin embargo, a menudo prefería pasar tiempo con su hermano y sus amigos antes que sus propios compañeros y compañeras de clase. Por eso, no fue una gran sorpresa que la graduación de Max fuera un golpe devastador para ella. No solo había perdido a su mejor amigo, sino también un pilar fundamental de apoyo en su círculo social. Después de graduarse, Max consiguió un empleo, lo que significaba que los encuentros con Leah ahora requerían un largo vuelo o un viaje mucho más largo en coche. El efecto de esto en la salud emocional de Leah se vio evidente muy pronto para todos los que la conocían, marcando el comienzo de un trágico espiral descendente que dejó amigos y familiares observando, impotentes desde el margen. La joven que una vez iluminó una habitación y puso una sonrisa en el rostro de todos, ahora se mostraba notablemente retraída y triste. La risa que antes fluía con facilidad, ahora raramente, si acaso, surgía. Se había convertido en una mera sombra de quien solía ser. Pronto, otro motivo agravaría el deterioro del ánimo de Leah. Estaba en medio de una ruptura amorosa turbulenta. Leah había estado saliendo con un hombre llamado Jesse Mine durante 6 meses. Con 38 años, Mine era considerablemente mayor que Leah. Era un artista del tatuaje y, según unos de los amigos de Leah, fue Mine quien le introdujo a un nuevo tipo de euforia, la heroína. Poco después de que Max se mudara a California, Leah abandonó la universidad y se mudó con Mine. Major Nixon, una amiga de Leah, relató el momento en que descubrió que Leah estaba experimentando con la droga. Ambas chicas iban camino a un concierto en Denver cuando Leah le confesó que había estado usando heroína y que ahora estaba adicta. La noticia dejó devastada a Marjorie, quien compartió sus sentimientos con Leah y se dispuso a ayudarla de todas las formas posibles. Ambas asistieron a una reunión de narcóticos anónimos con la esperanza de ayudar a Leah a superar su adicción. Pero con Max en California, su carrera universitaria en pausa y su tumultuosa relación con Jesse Mine llegando a su fin, Leah se encontró sin hogar. Había decidido mudarse a Denver y publicó una solicitud en su cuenta de Facebook pidiendo a sus amigos ayuda para la mudanza. En esa época, también contactó a su hermano Max y le confió su problema con la heroína. Max estaba devastado y confundido. Conocía a Leah mejor que nadie y esto era completamente atípico en ella. Le advirtió sobre los peligros de la heroína, pero temía decir algo que pudiera alejarla y evitar que confiara en él. El día anterior al 3 de junio del 2014, Marjorie se encontró con Leah. Más tarde describiría a Leah como sumamente enferma, ya que llevaba 3 días sin consumir. Leah estaba sumergida profundamente en su lucha por dejar la heroína. Lamentablemente, el encuentro de Marjorie con Leah sería la última vez que alguien vería a Leah con vida. El hermano de Leah, Max,
Mencionó posteriormente que supo inmediatamente que algo iba mal. Leah solía enviar mensajes de texto con frecuencia, pero cesó toda comunicación el 3 de junio. 2 días después, tras llamar repetidas veces sin obtener respuesta, Max y su madre, Renee Jackson, la reportaron como desaparecida ante la policía. She's just a little tiny little thing. If she's out there somewhere, please come home to us. We need her. Everybody needs her. La policía llevó a Jesse Mayne inmediatamente para un interrogatorio. Mayne afirmó que él y Leah habían tenido una separación emocional, tras la cual se mudó de su departamento. Leah, según él, le había dicho que se mudaría a Denver. Mayne le informó a la policía que la última vez que vio a Leah fue en el estacionamiento de un hotel cerca de Denver, donde ambos se despidieron. Él se dirigía a Maryland, a la casa de sus padres, donde planeaba liberarse de su propia adicción. Leah le había dicho que se dirigía a Denver, donde planeaba quedarse con algunos amigos. Según Mayne, le dejó de enviar mensajes de texto o llamar pocos después de que se separaron. Él no estaba preocupado por ella, dijo, suponiendo que ella estaba bien en Denver con sus amigos y que ya la había superado. Pero fue solo cuando Max lo llamó preguntando por el paradero de su hermana que Mayne comenzó a preocuparse. Basándose en la explicación de Mayne, así como su sólida coartada, la policía eliminó a Jesse Mayne de la lista de sospechosos. Mientras tanto, la madre de Leah, Renee, había estado revisando las redes sociales y los registros telefónicos de su hija. Al inspeccionarlos, notó que un cierto nombre y número aparecían una y otra vez. El nombre y número pertenecía a un hombre llamado Christopher Wade. Renee conocía vagamente a Wade, quien había asistido al mismo colegio que Max y Leah, pero tanto ella como Max estaban confundidos sobre esta nueva relación con Leah. Él había dado me gusta y comentado en la mayoría de sus publicaciones, y muchos de sus comentarios implicaban algún tipo de relación, una relación romántica. Sin embargo, Wade no era el tipo de persona con quien Leah solía relacionarse, mucho menos salir. Wade tenía 23 años en el momento de la desaparición de Leah. Había sido un buen estudiante en la escuela, miembro del coro y del club de drama. Desde que se graduó, Wade se unió al ejército, donde trabajó como mecánico de helicópteros. Después de servir 2 años, regresó a casa para ir a la universidad, donde se especializó en justicia criminal con el objetivo de convertirse eventualmente en un oficial de policía. Curiosa por saber por qué un viejo conocido de Leah había reaparecido de repente en su vida, Renee contactó a Wade. Le preguntó a Wade cuál era la nueva conexión entre él y su hija. Wade explicó que era su compañero de responsabilidad, una especie de padrino para los adictos en recuperación. Renee quedó sorprendida. Era la primera vez que escuchaba algo sobre la adicción a las drogas de su hija. Según Wade, primero se conectó con Leah después de su publicación en redes sociales pidiendo ayuda para encontrar un lugar donde quedarse en Denver. En ese momento vivía en Westminster y le ofreció su ayuda. Se encontraron, pero ella se fue el mismo día que llegó. Según Wade, Leah recibió un mensaje tarde esa noche y, poco tiempo después, alguien en una camioneta blanca pasó a buscarla. Cuando la policía lo llevó para un interrogatorio, Wade les dio la misma historia que le había dado a Renee, pero agregó algunos detalles, diciendo que habían ido a Boston Market a cenar y luego volvieron a su apartamento, donde charlaron y jugaron videojuegos. Después de que ella desapareciera, él participó en la búsqueda, incluso publicando súplicas en las redes sociales pidiendo ayuda para encontrarla, mientras su familia colgaba carteles de persona desaparecida por todo Colorado. A primera vista, Wade parecía genuinamente angustiado por la desaparición de Leah y había intentado activamente ayudar a localizarla. Dentro del auto estaban todas las pertenencias de Leah de su dormitorio en la universidad. Una búsqueda más minuciosa en el auto, en busca de sangre y ADN, no arrojó resultados. De hecho, nada en el auto ofreció a los investigadores una sola pista. Wade todavía estaba muy cooperativo. Continuó haciendo llamados públicos urgiendo a la gente a buscar cualquier rastro de Leah, pero algo no cuadraba. Durante la entrevista con él, los oficiales investigadores sintieron que Wade ocultaba algo. Comenzaron a investigar más a Wade y descubrieron que había sido dado de baja del ejército por comportamiento violento. Con su permiso, registraron su apartamento de 2 habitaciones en Westminster, Colorado. La policía describió el apartamento como sucio, con videojuegos, botellas de gaseosa, comida para llevar, ropa y plato por todo el piso. El olor era tan atroz que los investigadores lucharon para permanecer en la casa durante la búsqueda. La peor habitación, por lejos, era el dormitorio de Wade.
Allí encontraron el piso cubierto de basura, ropa, cupones y un colchón manchado que parecía contener una gran mancha de sangre. Un bolso lleno de ropa interior de mujer talla 14 estaba en el piso a simple vista. Cuando comenzaron a vaciar la bolsa, un Wade con pánico confesó que él había comprado la ropa interior por sí mismo, admitiendo que se sentía más cómodo usando ropa interior de mujer que la suya propia. La policía también descubrió manchas de sangre que habían sido limpiadas con lejía y un cuchillo junto al colchón. Los oficiales incautaron la computadora de Wade, donde encontraron búsqueda de pornografía infantil y sitios web de sexo violento. Mientras tanto, Wade fue llevado bajo custodia para ser interrogado. Cuando le preguntaron sobre el cuchillo, Wade le dijo a los investigadores que se había cortado la mano aproximadamente una semana y media antes y que para limpiar el cuchillo había usado lejía en la hoja y el mango. Como es de esperar, los oficiales no le creyeron esta historia. Cuando le pidieron que elaborara sobre lo que habían encontrado en su apartamento y su conexión con Leah, Wade comenzó a contar su historia. Leah, dijo, se le había insinuado anteriormente ese día. Los dos habían estado en su lugar jugando videojuegos cuando de repente ella se inclinó y lo besó. Aunque inicialmente sorprendido, él le devolvió el beso y los besos lo llevaron a tener relaciones sexuales en su habitación. Pero ahí terminaba la historia. Wade volvió a su narrativa original. Ella había recibido un mensaje de texto y había sido recogida en una camioneta, y esa fue la última vez que él la había visto. Necesitaban que Wade se incriminara más y los guiara hacia ella, así que lo pusieron bajo vigilancia a las 24 horas. Al mismo tiempo, la policía había estado registrando el apartamento de Wade. Max había regresado a casa para hacer su propia investigación. Después de hablar con Wade con antiguos compañeros de clases, Max se enteró de que Wade había mantenido un diario donde escribía sobre sus fantasías sádicas. Los escritos, según sus compañeros, representarían a Wade capturando mujeres y manteniéndolas como esclavas sexuales. Sus escritos estaban llenos de fantasías sobre violación y escenas de asesinato gráfico. Fue en ese momento que Max tomó el asunto en sus propias manos. Max se enteró de que Wade estaba obsesionado con las cartas del tarot y le pidió que se reunieran para una lectura. Le dijo que esperaba que esto ayudara a resolver la desaparición de su hermana. Era la coartada perfecta. Max se dispuso a ganarse la amistad de Wade y hacerlo sentir cómodo, como un amigo a cuestas. Max se reunió con Wade en un parque. Desde el momento en que se conocieron, Max tuvo la impresión de que Wade estaba emocionado de verlo y de que estaba disfrutando de esta nueva amistad descubierta. Durante la lectura, Max suavemente sondeó a Wade en busca de respuestas. Al principio se encontró con negativas. Max presionó. Le dijo que estaba bien si le había hecho algo a Leah y que podía perdonarle a cualquier cosa a cambio de la verdad. Cada pregunta fue respondida con negativas, pero Max insistió, afirmando que entendería si solo Wade compartiera con él lo que había sucedido, y entonces Wade comenzó a compartir. Los dos habían ido a Boston Market, explicó Wade. Después, habían ido a su apartamento, habían jugado videojuegos y habían tenido relaciones sexuales. Tanto Max como la policía ya sabían todo esto, pero esa no era toda la historia. Wade había guardado la información más importante para sí mismo. Una vez en su casa, Leah comenzó a rogarle por dinero, dijo Wade. Ella necesitaba dinero para drogas. Él se negó a darle algo y, según él, ella se volvió loca en un aparente momento de rabia alimentado por necesidad de drogarse. Ella sacó un cuchillo contra él, afirmó, y los dos luego se metieron en un forcejeo. Según él, no quería lastimarla, pero necesitaba quitarle el cuchillo de la mano para protegerse, dijo. I turned, grabbed her, then stepped forward and twisted her around so that her body was in between me and the knife. Then I placed my hand at her throat. I didn't start squeezing until after she kept going. I told her, How "Drop the long knife, did you please." squeeze her throat? Until what happened? I thought that her muscles would relax when she went unconscious, and that I could gradually move the knife away and let her go and let her regain consciousness, but that didn't happen. Cuando Wade terminó de contar su historia, Max saltó sobre la mesa del parque y le pegó en la cara. El amigo de Max, que había ido para apoyarlo, eventualmente lo jaló, pero no antes de asegurarse de que Max le había dado unos buenos golpes. Luego, Max le informó a Wade que había grabado toda la conversación en su teléfono y que ahora iba a ir a la policía. Al escuchar eso, el asesino prometió que iría él mismo a confesar el crimen, pero el hermano de Leah no se iba a arriesgar. Llamó al 911 y retuvo a Wade allí hasta que llegó la policía. Wade fue arrestado y esposado por los oficiales en el lugar. Fue acusado de asesinato en primer grado, agresión sexual, manipulación de pruebas y por la pornografía infantil encontrada en su computadora. Para evitar enfrentar todos los cargos, Wade accedió a declararse el culpable del asesinato en segundo grado a cambio de llevar a las autoridades al cuerpo de Leah. La policía estuvo de acuerdo, así que después de repetir su confesión grabada a la policía,
Wade luego les dijo cómo se deshizo de Leah. Wade dijo que puso su cuerpo en bolsas de basura y luego en un bolso deportivo y lo tiró en un contenedor de basura. Le dijo a la policía que sabía cómo limpiar una escena del crimen debido a sus clases de justicia penal y admitió que la única razón por la que había confesado era porque las cartas del tarot le habían dicho que lo hiciera. Había previsto todo mientras leía las cartas en el parque, según dijo. También dijo que su plan era suicidarse. La razón por la que no me suicidé fue porque el espíritu de Leah vino a mí y me dijo que no lo hiciera, dijo Wade. Veía a Leah en las cartas pidiéndome que le diera paz a su familia. Of a 19-year-old Pueblo woman, her family saying they want the man arrested for her death, Christopher Wade, to suffer, even promising to take action themselves if they have to. 7 News reporter Tyler Lopez just stepping out of what turned into a very emotional court hearing this morning. Tyler, the victim's family making some very strong statements. They did. We also saw tears in the courtroom today, Kelly, but the hearing itself was marked more for a brief power outage than anything really substantive. We did get a chance to hear from Lee Porter's family. We also got a chance to see the suspect, Christopher Wade, in court and his supporters as well. He had a good 5 to 6 people in the courtroom today. The 23-year-old appearing shackled at the waist in a gray jumpsuit, extremely tall and skinny. I never even saw him look over at his supporters today. I want him to suffer. I want him life in prison. I don't in regular jail. And if they don't do it, I'm going to kill him myself. I promise. Now, police say they've heard similar statements from Mr. Jackson so far. They're still looking for Lee Porter's body. They'd been concentrating on a landfill near Commerce City, but we know they're in a meeting as we approach the 11 o'clock hour. We also know that a body was discovered in a southern Colorado lake on Sunday. Because both the suspect and the victim were from southern Colorado, we checked, and at this point, investigators in Westminster don't believe those 2 cases are connected. It was the right thing to do. I think it's justice. I know the family doesn't think that right now. I hope that one day they will. It was more important to us that he go away for life. Lee's mom still wears this photo of her daughter around her neck and says the hardest part is not knowing where Lee is. I'm having the most difficult time living with that. I mean, I'm trying to come to terms that someday I may never find her. El vertedero fue registrado durante 40 días, pero la policía solo logró recuperar algunas de las pertenencias de Leah de esa noche, su celular y parte de su ropa. No había rastro de sus restos. La familia de Leah no estaba contenta con el acuerdo de culpabilidad, que sintieron que no les dio cierre en relación a lo que le pasó a ella y, sobre todo, no los ayudó a recuperarla. Tanto la familia de Leah como las autoridades creen que Wade está mintiendo sobre dónde puso el cuerpo y sigue dando pistas falsas a la policía. La teoría policial es que la mató después de que ella rechazara sus avances sexuales. La familia de Leah todavía no tiene el cierre que anhelan. Aún tienen esperanza de encontrar su cuerpo. Desde su desaparición, la página de Facebook Ayuda a encontrar a Leah Porter sigue activa. Está llena de publicaciones a pesar que indican que hasta el día de hoy no la han olvidado. Por la desaparición y asesinato de Leah Porter, Christopher Wade fue sentenciado a 48 años de prisión. ¿Crees que fue justa la sentencia? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.